Y hermanos, con gozo celebramos este hecho cotidiano y normal que es la resurrección. Y ustedes se preguntan, ¿por qué es un hecho cotidiano y normal la resurrección? Lo cierto es que es tan común como el nacimiento, el sufrimiento, la muerte, como comer o respirar. Y es común porque todos lo vamos a experimentar. Y es común no porque lo diga yo, sino porque Juan 5:28, busque por favor en sus Biblias. Busquen sus Biblias, porque no debemos maravillarnos ante la idea de la resurrección. Dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieren lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieren lo malo a resurrección de condenación. En este sentido, la resurrección de Cristo que hoy celebramos no es especial en sí como un hecho de restauración de vida, porque todos habremos de resucitar de acuerdo con lo que dice el apóstol Juan. Sin embargo, lo que hace maravillosamente única la resurrección de Cristo fue el momento, el motivo y el inicio de este pacto que Dios hace con los hombres. Es el hecho de que Dios logra derrotar la muerte y vencer al pecado a través de esta resurrección, de esta restauración de vida, porque es el negocio de Dios, crear vida donde no hay y restaurar vida donde fue tomada por el enemigo. Entonces, esto que nos relata Juan 5:28 lo habla de un evento futuro. Todos resucitaremos con una de estas dos alternativas, pero es única esta resurrección de Cristo porque fue en el lugar, en el momento y con la intención perfecta a nuestro favor. Cristo con su resurrección abrió un camino nuevo, un camino hacia la reconciliación, hacia el perdón de parte de Dios, y nos garantizó la presencia de Dios por este solo hecho, porque antes de esto, hermanos, solo había la opción de resucitar a condenación. Y esa era mi expectativa y ese era mi destino exclusivo, resucitar a un juicio de condenación. Quizás es por eso que históricamente le tenemos este pavor a la muerte, porque antes de Jesucristo y su resurrección solo había la alternativa de resucitar a un juicio de condenación eterna, alejados de la presencia de Dios. Gracias a Dios porque eligió este camino de sacrificio, de muerte en la cruz, de ejemplo para nosotros y de resurrección para hacernos ver que hay un camino para ser adoptados otra vez a la familia de Dios, gracias a la sangre y al sacrificio de Cristo en la cruz. Por eso no solo conmemoramos este tiempo, esta resurrección como un evento histórico, no es una fiesta histórica, la celebramos como una ganancia personal, es una ganancia mía, es una ganancia personal que yo he tenido por la gracia de Dios, porque Él me concedió creer en Él, me concedió creer que aquel que resucitó primero fue sacrificado por culpa mía, por mi pecado. Entonces, hermanos, yo celebro esta resurrección porque me benefició personalmente, y a cada uno que ha puesto su confianza en Jesucristo para perdón de pecados puede decir que ha sido beneficiado por esta resurrección. Gracias a Dios por esta elección. Hermanos, el mundo actualmente está buscando vida entre los muertos. Yo mismo, siendo un jovencito ateo, buscaba vida, el significado de la vida entre los muertos, entre sabios, entre intelectuales, entre científicos, o que ya habían muerto o que estaban destinados a morir en los próximos años sin darme una respuesta completa acerca de mis preguntas. Es por eso que cuando Jesús resucitó y fueron las mujeres a buscarles, se encontraron estos seres luminosos, se encontraron a estos ángeles. Y ellos les dijeron ahí en Lucas 24:5, dice que cuando
cuando hubo este encuentro entre los ángeles y estas mujeres, dice Lucas 24:5, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿No refleja esto, hermanos, la realidad de muchas personas hoy en día? Están buscando entre los muertos, entre las personas, entre los líderes de este mundo, las soluciones a sus preguntas. Y me vi reflejado en estas mujeres porque cuando fui confrontado con el Evangelio, cuando empecé a conocer acerca del Evangelio, siendo un joven ateo, pues como que tuve temor y bajé mi rostro a tierra. Tuve temor de eso que me estaban hablando, de que sí existía un Dios que había muerto por mí. Y me apené y por mucho tiempo cambié de dirección mi mirada y seguía buscando la verdad entre los muertos. Pero hermanos, tenemos esta verdad, que este Cristo Jesús ha resucitado y podemos buscar la vida en el Jesucristo vivo y resucitado. El mundo sigue buscando sus respuestas entre los muertos. Y cuando el Evangelio se acerca a ellos, bajan su rostro a tierra y sienten temor de lo que van a perder, de lo que tienen que comprometer para recibir esta oferta de salvación. Pero gracias a su pueblo y a su iglesia mantenemos viva esta celebración de la resurrección. Y no tenemos temor y no bajamos nuestro rostro a tierra. Al contrario, vamos anunciando esta resurrección de entre los muertos de Cristo Jesús. Bendita resurrección, que puede ser admirada porque fue un evento fantástico, la restauración de la vida del Hijo de Dios. Y aparte nos da esperanza a tener un acceso eterno a la presencia de Dios. Sin embargo, esta hermosa resurrección también puede ser admirada y apreciada por sus increíbles consecuencias, las increíbles consecuencias inmediatas que tuvo entre un grupo de creyentes que estaban temerosos, que estaban recluidos, que estaban confundidos, que estaban inseguros. Y esta resurrección gloriosa los inspiró a convertirlos en una fuerza anunciadora. Y este grupo de creyentes que fue testigo de la resurrección, estos hombres que eran lo vil, lo despreciado, estos hombres y mujeres, Dios los convirtió por la inspiración de la resurrección en la fuerza de anunciación más efectiva de la historia de la humanidad. Ningún hecho y sus consecuencias benéficas para la humanidad ha sido difundido tan exitosamente y tan efectivamente en la historia de la humanidad como el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios por este evento tan importante, tan querido por los creyentes, porque hemos recibido beneficio personal y hemos recibido beneficio como humanidad de parte de esto. Hermanos, estamos hablando del capítulo 12 de Romanos. Y comenzamos hablando de que el escritor de esta carta nos invita a presentarnos delante de Dios, que estemos en la presencia de Dios presentando nuestro culto racional, que estemos en inteligencia, en emociones y en espíritu presentándonos delante de Dios. Y quiero continuar hoy con una segunda parte de este mensaje, de este capítulo. Entonces, si recordando la lectura de la semana anterior, dice así el capítulo 12 de la carta a los Romanos. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno.
Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Este es el pasaje que veíamos hace 2 semanas, del cual podemos sacar esta breve conclusión. Hermano creyente, preséntate cotidianamente ante tu Dios. En tu vida, preséntate delante de Dios como un sacrificio vivo, como alguien que está dispuesto a sacrificarse, a entregarse, a servir y que está libre de las ideas de este mundo. Que estás dispuesto a adoptar las ideas de este Dios ante quien te presentas y estás dispuesto a librarte de las ideas del mundo. Y todavía podemos resumir más estos 3 renglones y decirle: rinde culto a Dios, preséntate delante de Dios y ríndete delante de Él en admiración, en aprendizaje, en convivencia, en oración y en meditación. Y decía este pasaje que no tomemos la forma de las ideas de este siglo, de este mundo. Y hablábamos de las comparaciones. Este mundo, sin necesidad de que estas cosas sean malas, algunas pueden ser interpretadas como malas. El mundo nos pide que seamos competitivos, meritorios, liberales, libertarios, libertinos, que estas 3 se pueden resumir como independientes. Pero el reino nos pide que seamos solidarios, misericordios y apegados. No nos conformemos a esto, que puede ser bueno, sino que busquemos aquellas cosas en las que consiste el reino. Había otra lista. El mundo también nos sugiere que seamos seguros de nosotros mismos, motivados, enfocados, optimistas, inspiradores e insistentes. Pero el reino tiene otra divisa, tiene otros parámetros. El reino nos pide que seamos humildes, dispuestos, flexibles, esperanzados, inspiradores y pacientes. En contraste, no nos conformemos a este siglo, sino que presentémonos delante de Dios dispuestos a tomar los valores y las aptitudes del reino de los cielos. Entonces continúo con el versículo 6, hermano, de este mismo pasaje. Y entonces aquí es un cambio, ya no habla de presentarse delante de Dios, ahora habla de presentarse delante de los hombres. Y dice el versículo 6: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si es de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Y en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando hospitalidad. Oremos. Señor, te bendecimos, Padre. Celebramos este hecho que aún 2000 años después simbra nuestro ser, simbra nuestro entendimiento, simbra nuestras emociones, Señor. Un lugar de muerte convertido en un lugar de luz por tu presencia viva, Señor. Tu cuerpo transfigurado de muerte a vida, y en ese proceso llevando cautiva la cautividad y derrotando la muerte y derrotando al pecado, Señor. Gracias por esta celebración. Gracias porque es una oportunidad de dar un testimonio a todas las personas a nuestro alrededor acerca de nuestra fe y acerca de nuestra esperanza. Bendícenos ahora entendiendo tu palabra, conociendo un poco más, Señor, y llevando a esta aplicación a las cosas que hacemos cada día, a las cosas habituales. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Entonces, en este pasaje, hermanos, encontramos la gloriosa verdad de que cada creyente, habiendo recibido la garantía de la presencia de Dios por medio del Espíritu Santo,
es equipado por ese mismo Espíritu Santo para presentarse delante de los hombres. Es decir, el Señor, una vez que nos hemos presentado delante de Él, que hemos estado en su presencia, entonces Él nos equipa para entonces ir con las personas, y principalmente con las personas de la iglesia, con el cuerpo de Cristo, pero también más allá de estas cuatro paredes. Nos envía y nos da la capacidad de interactuar de una manera que bendice y glorifica a Dios. No de una manera que nos hace socialmente aptos o aceptables, o queridos o admirados, o favorecidos. No, el Señor nos da capacidad de interactuar de una manera que le sirve a Él y le da la gloria a Él. A veces no con los mejores resultados para nuestra vida, pero lo importante es que el Señor cumpla con sus planes. Y entonces Él nos equipa, hermanos, para servir al cuerpo de creyentes que es la iglesia. Y esta iglesia, este concepto, pues puede ser muy amplio, es un organismo universal que está en todo el mundo. Al 99% de la iglesia de Cristo no la conoceremos nunca, ni las veremos, ni sabremos de qué raza, de qué pueblo, qué idioma hablan. Generalmente vamos a convivir con menos del 1% de la iglesia de Cristo, porque tiene un ámbito local, que son estas personas que estamos aquí reunidas, que estamos aquí compartiendo este tiempo de enseñanza. Entonces, si hablábamos de que la primera parte de este mensaje nos hablaba esta frase: rinde culto a Dios, entrégale tu devoción, tu admiración, tu atención a Dios. Este segundo segmento del capítulo 12 nos habla del servicio, nos habla de que Dios te equipó para servir por medio de diferentes dones. Hay un culto racional a Dios y un servicio esmerado a la familia de Dios. Ese es como va pintando y planteando el capítulo 12 a los Corintios. Y hermanos, este culto, este servicio es la vida de la iglesia. Este servicio es parte de la enseñanza y la edificación de la iglesia. No me dejarán mentir, y quiero tomar como ejemplo a una familia, a David y a Marisela. Estoy seguro que su vida de servicio y su vida espiritual se vio fortalecida cuando empezaron a guiar, a aconsejar y a cuidar de la vida de Yolanda. Definitivamente. Igual cuando de cierta manera adoptaron a nuestro hermano Héctor, el hermano que está ahorita está en Durango, pero que está normalmente en la cabina o tocando la batería. También ellos, como son del mismo lugar de Durango, ejercieron cierto cuidado de él. Y el cuidado de estas dos personas, hermanos, de Yolanda y de Héctor, me han permitido a mí ver en la vida de David una transformación. Puedo darle gloria a Dios por lo que veo, los cambios que veo en la vida de David y en su apego al Señor. Y yo puedo decir que él se presenta delante de Dios y sirve a las personas que están a su alrededor. Es la expresión de estas dos cosas: ir a la presencia de Dios y después servir a la iglesia, al pueblo de Dios. Como dice este pasaje, este culto y este servicio comienzan con una entrega personal. Me presento delante de Dios entregándome como un sacrificio vivo, no sujeto a las leyes del mundo, sino sujeto a lo que Él me va a enseñar en ese encuentro. Y luego, como resultado de ese encuentro con Dios, yo evalúo lo que Él me ha dado. El Señor me ha dado un Espíritu Santo y me ha dado habilidades, me ha dado dones, me ha dado talentos que yo no tenía como persona. Y entonces los pongo a disposición. Pruebo y ejercito esos dones para ver si el Señor me los confirma y si la iglesia y mis hermanos me los confirman, para ser edificados mutuamente. Entonces, pero estos dones, como dicen los versículos 3 al 6, se ejercitan siempre en el contexto del amor. No es mi experimentación personal, no es mi laboratorio para ver qué me dio Dios, a ver si me dio la capacidad de profetizar acerca de la palabra. No, lo hago principalmente porque siento amor por mis hermanos, quiero bendecirlos, quiero ayudarlos, quiero edificar sus vidas, y entonces pruebo si yo tengo un don.
y lo ejercito para ser confirmado que ese don existe en mí. Y también se ejercita en el contexto de la fe, porque lo voy a ejercitar en la medida que tengo fe, y como dice, de acuerdo con la medida de la gracia, el versículo 6. Es decir, no porque fui yo equipado con ese don, ya tengo todo lo necesario, sino que ese don requiere que Dios aplique gracia continua en cada situación y en cada evento en el que yo voy a utilizar mi don. Entonces el Señor nos lleva a su presencia para rendirnos ante Él en un culto racional, pero con la intención de equiparnos y después enviarnos a las personas inmediatas que son el cuerpo de Cristo, y después todavía más allá. Y este pasaje, hermano, relata cuál es la vida de la iglesia en relación al uso de estos dones. Y menciona estas 7 cosas que nosotros le llamamos ministerio. Un ministerio no es otra cosa que cómo formalizamos el uso de los dones. Cómo nos organizamos para utilizar los dones que Dios ha provisto. A eso le llamamos ministerio. Y aquí este pasaje del 6 al 12 nos habla, del 6 al 13 nos habla de 7 ministerios que pueden asociarse con estos dones espirituales. Dice que debe haber alguien que explique la palabra de Dios, alguien que hable, que entienda los secretos y las enseñanzas de la palabra y se las explique a los demás, la utilice para inspirar a otros, la utilice para animar a otros, que es la profecía. El servicio es ver las necesidades de las personas alrededor y tratar de suplirlas de manera que no tengan impedimento para seguir creciendo en su fe. La enseñanza es un complemento de esto para cuestiones más prácticas acerca de la fe. La exhortación es buscar animar a través de la palabra de Dios, a través de una palabra empática, de un reto hacia otra persona. Yo te exhorto a que sobrepases los obstáculos, a que sobrepases el dolor, a que sobrepases la necesidad. Habla curiosamente del 5 y el 7, pareciera que son lo mismo, repartir y misericordia. Pero no es así, no son exactamente lo mismo. Repartir sí implica entregar algo. Misericordia puede ser una actitud. Misericordia puede ser una intención. Misericordia puede ser un gesto, pero repartir sí es entregar algo de mí. Y presidir es dirigir a alguien hacia un objetivo. Entonces, hermanos, esto es lo que hace la iglesia. Si quieres pensar en qué es lo que hace la iglesia, hace estas cosas. Y todo lo que hacemos es para apoyar estas cosas, en el contexto de que lo hacemos por amor, en el contexto de que lo hacemos por fe y en el contexto de que dependemos de la gracia de Dios para que ocurran todas estas cosas cada día en la vida de la iglesia y en cada persona. Entonces, mis hermanos, si hiciéramos una pequeña ruta de cómo va el capítulo 12 de la carta a los Romanos, todo el capítulo 12 nos habla de 4 cosas. Ya hemos hablado de 3 y nos falta hablar de una cuarta. La primera, otra vez, soy muy repetitivo, se refiere a hacer un sacrificio en un altar, en la presencia de Dios. Eso es importantísimo en la vida del creyente. ¿Por qué? Porque es el capítulo 12 de Romanos. ¿Por qué se escribió? Porque en los primeros 11 capítulos se habla de tantos conceptos, tantas ideas teológicas, tantos conceptos espirituales, que en el capítulo 12 Pablo dice, vamos a darle un sentido práctico. Un creyente debe ser un sacrificio en el altar, primeramente en su relación con Dios, pero también debe ser un miembro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Sin embargo, también debe ser un miembro de una familia, también guiado por las 2 anteriores. Y también dice, en el cumplimiento de su servicio a Dios, debe ser un soldado en la batalla. Pero esto será el tema del siguiente mensaje. Hermano, si tú piensas que tu relación con Dios se limita
a deleitarte en su presencia, deleitarte en su palabra, deleitarte en la alabanza cuando estás con Él. Es un buen comienzo, es muy buen comienzo, pero debemos de pasar de ahí a la convivencia, a ser un miembro del cuerpo, un miembro que conoce al cuerpo, un miembro que conoce qué le duele, qué le falta, qué necesita, cómo se llama, dónde vive. Es el conocimiento del cuerpo para convertirse en un miembro de familia. Y cuando tenemos estas tres cosas, cuando tenemos este apoyo y estamos funcionando en relación a rendirle culto a Dios, ser un miembro del cuerpo de Cristo, ser un miembro de una familia apegada a Dios, entonces es lo que Dios necesita para entonces enviarnos a una misión, enviarnos a una batalla, enviarnos a anunciar su glorioso evangelio. Hermano, que el Señor te bendiga, que tú puedas celebrar esta resurrección en tu vida cada día, y que cada día, cuando pienses en la gracia que Dios te va a administrar en ese día, pienses, si esto es porque Él vive, esto es porque Él está vivo, esto es porque Él ha resucitado. Oremos, hermanos. Padre, te bendecimos esta tarde, Señor. Agradecemos esta realidad de que tú nos has dejado en esta tierra con una misión de anunciar tu glorioso evangelio, anunciar las virtudes de aquel que nos rescató de las tinieblas y nos llevó a tu luz admirable, Señor. Enséñanos a regocijarnos en tu presencia, pero también a vivir funcionalmente dentro del cuerpo, Señor. Señor, tenemos muchas resistencias a vivir como cuerpo, sociales, laborales, ocupacionales. A veces no nos sentimos del lugar porque venimos de otro lugar diferente, nacimos en otro lugar, tenemos una cultura diferente, Señor, pero tú eres especialista en sobrepasar esos obstáculos, Señor. Danos la gracia para sobrepasar esos obstáculos. Hemos sido testigos de cómo tú ayudas a cada persona, a la más diferente, a ser parte del cuerpo y a ser parte esencial del cuerpo, Señor. Bendícenos, Señor, para poder ser miembros funcionales de tu cuerpo, ser miembros funcionales de la familia, Señor. En Cristo Jesús te bendecimos y agradecemos. Amén.